Estos acontecimientos coinciden cronológicamente con las llamadas masacres de Tolata y Epizana. Los ajustes en la canasta familiar en principio de 1974 definieron una protesta popular expresada sobre todo en el campo cochabambino. El resultado fueron varios muertos y heridos. Las discrepancias entre Falange Socialista Boliviana y lo que quedaba del MNR se hacían cada vez más difíciles de soportar. Finalmente, la conclusión fue el Estatuto del 9 de noviembre de 1974. Las Fuerzas Armadas asumen el mando. Pero no había posibilidades de detener al gobierno del general Banzer. Todavía le quedaban algunos años más de gobierno. No lo pudo hacer el llamado Tarapacazo, el intento de golpe de Estado de junio del 74, en el que participaron entre otros Gary Prado, en el que estuvo involucrado el luego presidente de la República, Jaime Paz Zamora. Tampoco las circunstancias generadas por el terrible asesinato del expresidente Juan José Torres González el 2 de junio de 1976 en Buenos Aires. Los restos de Torres fueron enterrados en nuestro país varios años después. Fue en 1984. El acontecimiento generó, sin embargo, una huelga, la más importante que haya vivido la minería nacionalizada, que duró más de un mes. Los últimos años del gobierno de Banzer fueron un intento de consolidar una concepción desarrollista y de crecimiento. La estabilidad económica y los buenos precios internacionales permitieron obras muy significativas. La fábrica de Villamontes, la refinería de Palmasola, la autopista La Paz El Alto, el crecimiento de infraestructura para el Estado, obras camineras, construcción de escuelas. Un proceso intenso que por supuesto tuvo sus luces y sus sombras. Tenemos aproximadamente 350.000 desocupados en las ciudades. Tenemos déficit habitacional, déficit en aulas y déficit en instalaciones sanitarias. Nuestros caminos son insuficientes. Por consiguiente, estos recursos serán empleados en su totalidad y todos los que podamos conseguir en el futuro para este mismo propósito, en la construcción de caminos, de hospitales, de viviendas, de aulas escolares y de todo aquello que beneficie a las clases necesitadas. Bolivia, que en 1971 tenía 400 millones de dólares de deuda externa, terminó en 1978 con más de 2.500 millones de deuda. Ese proceso que dejó al país, como a otros muchos de América Latina, en circunstancia de desventaja para encarar su futuro, tuvo desde luego un costo que se pagó luego. Y estos fondos de la deuda externa indudablemente que mostraron un cierto tipo de crecimiento, especialmente vinculado con las construcciones. Pero también gran parte de los recursos de la deuda externa volvieron al exterior. Esto se demostró después cuando los estudios que se hicieron mostraron que evidentemente no todos los recursos que vinieron bajo préstamos se quedaron en el país. En su gestión internacional, Banzer estaba rodeado de gobiernos militares. Era el momento en América Latina. Allí estaban Videla en la Argentina, en uno de los gobiernos más terribles y sangrientos que haya vivido no solo la Argentina, sino el continente. Dos esfuerzos internacionales lamentablemente fallidos determinan su gestión. Por una parte, el encuentro con su colega Ernesto Geisel del Brasil y una carta de intenciones para la venta de gas boliviano a esa nación. Lamentablemente, a pesar de la dictadura, Banzer no tuvo la fuerza suficiente para imponer la venta del gas frente a una oposición de la denominada izquierda nacional que con miopía histórica dijo radicalmente no y logró que el país asumiera como propia la idea. El otro esfuerzo se llamó Charaña. Tuvo que ver con el dictador Augusto Pinochet. Banzer intentó conseguir
un espacio de terreno soberano sobre el Océano Pacífico, que tuviera conexión directa con nuestro territorio. Las negociaciones fueron intensas. Le dije al presidente Pinochet que, ya que los políticos o los civiles no habían podido hasta esa fecha avanzar nada en nuestro problema marítimo, que tenía todo el deseo de que dos militares pudieran entenderse. Me mandó invitar para que en la frontera nos diéramos un abrazo. Yo le mandé decir que yo iba a la frontera, pero no a darnos un abrazo, que hablemos del tema. Y entonces nos fuimos a encontrar en la frontera para hablar del tema de la Mediterránea de Bolivia. El abrazo de Charaña fue un riesgo demasiado alto que todos recuerdan. Finalmente, Pinochet dijo categóricamente no. Incluso se habló de compensaciones territoriales. Bueno, la propuesta nuestra no incluía troque de territorio. Pedíamos una franja y un enclave, pero no propusimos ningún trueque. Propusimos compensaciones no territoriales. Pensábamos que podíamos establecer un polo de desarrollo, inclusive tripartito, entre Bolivia, Chile y Perú. La voluntad inicial no había conseguido caminar, y entonces por eso volvimos a la suspensión de las relaciones diplomáticas. En el criterio de un desarrollismo que había comenzado en los años 60, Banzer continuó su trabajo en esa dirección. El intento integrador con la llamada marcha hacia el norte para tratar de vincular el norte de La Paz con los departamentos de Beni y Pando. Importantes avances en los transportes, fundamentalmente aéreos, arreglo de aeropuertos y una modernización de la flota del Lloyd Aéreo Boliviano con la compra de varias aeronaves. Pero lo dice el refrán, no hay nada que dure 100 años. Y así fue. El gobierno del general Banzer tuvo un final, no precisamente el previsto, en julio de 1978. El cambio de gobierno en los Estados Unidos, el fin de Gerald Ford y el comienzo de la presidencia de Jimmy Carter. La primera exigencia de Carter fue democratización en América Latina. Cuando el gobierno ve que la apertura es imposible de evitar, dicta una amnistía parcial. Grave error. Un histórico movimiento se inicia precisamente la noche de Navidad. El 24 de diciembre, 4 heroicas mujeres comienzan una huelga de hambre. Son mujeres mineras. Entre ellas estaba Domitila Chungara. Esta huelga duró los 21 días, pero ¿por qué se triunfó? No, sino porque era la lucha de todo el pueblo. Las elecciones del 78 tuvieron 3 candidaturas principales. Hernán Siles Suazo, de la Unidad Democrática y Popular, Víctor Paz Estensoro, del MNR entonces histórico, y Juan Pereda Asbun, candidato oficialista del gobierno. El pueblo se volcó para expresar su voluntad, pero ese voto no fue respetado. El fraude masivo llegó a niveles de escándalo. Las cosas llegaron a un extremo tan increíble que se habían registrado 49.412 electores más que los que originalmente se habían inscrito. A ese nivel llegó el fraude. Estábamos conscientes de que evidentemente se había hecho fraude. La Corte anuló los comicios. Tras 2 días de tira y afloja y de fuerte tensión, el general Banzer se convenció de que no tenía salida y se vio obligado a resignar el poder. Y justo cuando la coyuntura cambia, cuando se reducen los ingresos de capital externo, cuando las deudas tienen que ser pagadas, cuando los precios internacionales caen, el general Banzer abandona el poder. Me dolía mucho que hubiera habido una conducta de esa naturaleza. Me lastimaba emocionalmente cuando no era necesario hacer eso. Yo había declarado a la prensa horas antes de que el 6 de agosto yo dejaba la presidencia de la República. O sea que yo me iba del gobierno y no había necesidad de una actitud de esa naturaleza. Me lastimó emocionalmente mucho. No salieron las lágrimas como pena o añoranza del Palacio de Gobierno, no, de ninguna manera. 7 años es suficiente para satisfacerse.